Bueno, entonces decimos, ¿cómo se elabora una tabla de frecuencias cuando el número de datos es grande? Bueno, una característica para aplicar intervalos es que tengamos muchos datos y estos no se repitan, pero no grande al referirse a 100 datos, 200 datos, sino grande ya podría ser 30, 25, o sea, depende mucho del tipo de dato que estemos analizando. Imagínense 15 datos y ninguno se repite. Obligatoriamente tendríamos que pensar en una clasificación por intervalos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la característica. O hay uno que se repite, lo cual no me sirve mucho. Entonces, en esos casos ya pensamos directamente en los intervalos. Entonces, en ese sentido, ya no nos inventamos la cantidad de intervalos, sino se organizan los datos en una tabla de frecuencias, agrupándolos previamente en intervalos y representándolos en un gráfico. Podríamos plantear también que, ya adelantándonos un poquito, mostrar algún gráfico, siendo n el número de datos. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el número de intervalos? Con una formulita simple que dice raíz de n. Entonces, si tengo 15 datos, sacaré la raíz de 15. Si tengo 20 datos, la raíz de 20 y así. Esta variable, el número de intervalos, normalmente se denota con la letra K, de clases. Entonces, en estadística, los intervalos se llaman clases. Entonces, aquí me va a decir cuántas clases más o menos podemos generar. No es la única fórmula que se puede utilizar. Si alguien conoce la del logaritmo, es similar a esta. Puede variar a lo mejor en algún momento y aumentar o reducir intervalos, pero tiene el mismo tratamiento que esta fórmula. Entonces, como estamos hablando de una raíz y obviamente el número de intervalos debería ser un entero, entonces como nos va a salir con decimales por ser raíz el resultado, casi siempre, algunas veces nos saldrá entero, pero casi siempre con decimales, lo que se hace es subir al entero superior, no redondeo, sino en el momento en que tenga algo de decimal, directamente el resultado lo subimos. Digamos 3.22, no, como no es redondeo, eso sube a 4 intervalos. Entonces, esas consideraciones son las que hay que ir teniendo en cuenta. Entonces, siempre vamos a subir al entero superior. Como ya tengo definida como una variable el número de intervalos, la amplitud, que ya la habíamos visto, que era igual al valor máximo menos el valor mínimo entre la raíz de n, entonces esto es lo mismo que si fuera sobre k o el número de intervalos. Entonces, en ese sentido, la amplitud es igual a esta fórmula, donde el numerador, que es la resta del valor máximo menos el mínimo, también se llama rango. ¿Y qué es el rango? Es una medida de dispersión. Pues el rango lo que nos mide es cuán alejados están los datos entre el primero y el último. Por eso está restando el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces también ya vamos dándole sus variables correctas, diciendo que R, que es el rango, es igual al valor máximo menos el valor mínimo sobre K, que sería el número de intervalos que nosotros hemos definido. Entonces, hasta ahí ya podríamos tener más claro las fórmulas que hemos visto anteriormente. Veamos con un ejemplo para ir complementando algunas otras variables más. Esta forma de clasificar por intervalos. Dice, a partir del siguiente conjunto de datos, establecer su clasificación. Son las estaturas medias en centímetros de un grupo de 32 personas. Entonces, estamos hablando de las estaturas medias en centímetros. Entonces, como está en centímetros, no tienen decimales. Pero bueno, estamos hablando de 32 datos, 2, 4, 6, 8, 8 por 4, 32. ¿Qué variable va a ser esa? N. N va a ser 32, ya sea mayúscula o minúscula, como ya habíamos visto esa situación. ¿Qué más necesito? Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es ver mis datos. Primero que nada, analizando, me doy cuenta de que ya están ordenaditos. Fíjense, empieza en el más pequeño 157 y esto va aumentando, incrementando y llega al 179. Aquí está mi valor mínimo y este va a ser el valor máximo.
Y como estos son los datos, este es X max mínimo y este es X máximo. Entonces, fíjense que ya tengo estos dos valores, tengo n, entonces tengo toda la información necesaria para poder clasificar estos por intervalos. Entonces, hagamos esa tarea. Continuando, entonces lo que vamos a decir es, como nuestro número de datos es 32, le sacamos la raíz. K va a ser igual a la raíz de 32. ¿Cuánto me da? 5,6. En este caso coincide con un redondeo, pero no importa el decimal que nos hubiera salido, hubiéramos seguido subiendo a 6. Entonces ahora acá ya es 6, ya no es 5,6 para ningún cálculo, K es 6. La amplitud, que habíamos dicho que se puede denotar, bueno, no dijimos, la variable que podemos usar para la amplitud es C. Entonces, la amplitud es igual a R sobre K, ¿no? En forma resumida. ¿Y qué es R? Valor máximo menos valor mínimo entre K. Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? Ya habíamos adelantado que el mínimo era 157 y el máximo 179. Entonces, reemplazamos 179 menos 157 entre 6, que es K. Entonces nos da 22 sobre 6. ¿Qué es 22? Es el rango, ¿no? Estamos ayudándonos para no olvidarnos. El rango. Esta división me da 3,6. La amplitud tiene un tratamiento similar al número de clases, con la diferencia de que no tiene que ser siempre un entero. Esto depende del tipo de datos que estoy analizando. Imaginemos que estos datos hubieran sido con un decimal, digamos. Entonces, tendría que considerar un valor que probablemente me sirva también con un decimal. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, 3,6, no sé si contar de 3,6 en 3,6 sea tan sencillo como contar de 4 en 4. Entonces, más o menos ese es el criterio de subir este valor a alguno que sea un poquito más fácil de tratar. Por ejemplo, por ahí esto subía a 9. Tal vez alguien no puede contar fácil de 9 en 9. Siempre es más sencillo de 5 en 5, de 10 en 10, de un número par en un número par, etc. Entonces, lo mismo pasa aquí. Entonces, este valor C o amplitud depende mucho de qué tipo de datos estamos analizando. En nuestro caso son enteros, entonces con el 4 creo que nadie tiene problema y es próximo a este. El hecho de subir no quiere decir que pueda subirle hasta un valor muy grande. Nos puede generar errores. ¿Cuál es el error más frecuente? Que cuando haga mis intervalos haya uno vacío, o sea que no haya ningún dato que caiga en un intervalo. No es aceptable esa clasificación. Hay que verificar de que siempre existan datos en esas clasificaciones o en cada intervalo, ¿no? Entonces, son detalles que se va viendo cuando uno va armando. Además, depende mucho de los datos. A veces los datos son extremadamente sensibles y un pequeño cambio en el cálculo o una exageración, por así decir, puede generar mucho error. Entonces, depende mucho de eso. ¿Qué hay que hacer? Volver a revisar, ver si esto no lo he subido mucho, pero todos suben. Tanto las clases como la amplitud siempre van a subir. Eso quiero que se acuerden. No vale bajar. Cuidado, alguien diga 3,6, entonces esto que sea 3, no va a pasar. Tiene que ser hasta 3,7, 3,8, 3,9, 4. Ahorita estamos llegando a 4 porque nuestros valores parecen grandes, son enteros, etc. ¿No? Entonces, de eso depende estas únicas dos variables. Una vez que ya tenemos eso, habíamos dicho que podemos ya clasificar. Entonces, cuando tenemos esta información, tenemos que imaginarnos que lo que hemos definido hasta ahorita es esto, clases, y hemos dicho que vamos a generar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6. Esos intervalos van a estar más o menos de esta forma. Entonces, necesitamos saber, ahorita podemos partir por el 157,
pero ya sabemos hasta cuánto tiene que llegar, de 4 en 4 hasta el 161. Este va a ir de 161 hasta el 165, de 4 en 4. Entonces, de este modo vamos a ir armando los 6. Una vez que arme eso, voy a ir viendo cuántos valores cae en cada intervalo. Un segundito, por favor. Bueno, entonces decíamos que con esta información ya más o menos tenemos armado los intervalos. Esto va a continuar así y luego contamos. Entonces veamos, esto simplemente es un adelanto. Continuando la solución sería encontrar esto. La variable que se puede usar para los intervalos es una i, que es lo mismo que una k, o si alguien le quiere poner clases para darnos cuenta, no hay problema, se usa cualquiera de esas variables. Y aquí es en la frecuencia, en la columna de frecuencias, vemos cuántos elementos tenemos. No olviden que trabajamos con intervalos cerrado al principio y abierto al final. Eso de abierto, ¿qué quiere decir? Que no toma en cuenta al último valor. O sea, este estaría entre 157 hasta el 160. En el siguiente, desde el 161 hasta el 164. En el siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Porque si consideramos hasta el 161, estaríamos repitiendo un valor. Imaginen que tengo el 161, lo voy a contar tanto en este intervalo como en este otro. Entonces, necesario siempre recordar de con qué tipo de intervalos estamos trabajando. Y no es necesario poner los corchetes, etcétera. Si nosotros vemos, por ejemplo, de 157 a 161 y este va a 160, desde 162 hasta otro valor, estos son cerrados los dos, estos también, etcétera. Entonces, también hay que recordar esa parte de intervalos para saber con qué tipo de ellos estamos trabajando. Bueno, entonces aquí, como ya hemos adelantado, solo contaríamos hasta el 160. Como esto está ordenado, muy fácil podemos verificar esto en el primer intervalo entre el 157, 2, 3, 4 y 5, hasta el 160. Entonces son los 5 datos. El siguiente, desde el 161 hasta el 164. 1, 2, 3. El 165 no, va a ir al siguiente. Entonces, ahí está. El siguiente va de 165 hasta el 169, pero es en este caso 68. Es toda la fila. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así sucesivamente vamos verificando. ¿Qué deberíamos obtener? Que la sumatoria de frecuencias es igual al total de datos que teníamos, que era 32. Entonces aquí están los 32 datos y aquí también. Eso no puede variar. Ya lo habíamos visto anteriormente y en las clases se repite el concepto. Entonces ya hemos obtenido nuestra clasificación. ¿Qué más nos pedía? Representar en un gráfico, nos decía. Los gráficos todavía no los hemos visto, pero es interesante ir adelantando un poquito para que vayamos viendo cómo se interpreta una clasificación. Hay gráficos de distintos tipos. El que más se utiliza dentro de la estadística, podría decirse, es el histograma. Es un gráfico donde las barras, parecido al diagrama de barras, donde las barras están juntas, pegaditas una al lado del otro. Cuando hablamos de intervalos específicamente, se recomienda con mayor frecuencia el uso de este tipo de gráficos. Entonces, fíjense, este gráfico es un gráfico X versus frecuencias. Aquí están las X, que serían los valores de las clases, y las frecuencias, que serían estos. Entonces, ¿qué cosa vemos? Que empezamos por el valor mínimo, que sería 157, y llegamos al 161, que sería este. Partimos del mismo hasta el 165. Partimos del mismo y hasta el 169. Entonces, en un gráfico o un histograma, ver las clases es relativamente sencillo, ¿no? Y podemos graficar de esta manera. Una vez que hemos puesto los dos puntos, que sería el máximo y el mínimo de una clase, lo que se hace es elevar una barra hasta donde indica la frecuencia, que en este caso es 5.
Entonces ahí está la primera barra, la otra baja hasta 3. Entonces aquí hacemos la tercera, subimos hasta el 8 y así sucesivamente. Ese sería mi gráfico, digamos, referido a este ejemplo. ¿Qué cosa podemos ver con este gráfico? Habíamos dicho que este nos va a ayudar a más o menos darnos cuenta si lo que hemos hecho aquí está bien. Entonces, vemos que los datos suben, bajan, vuelven a subir y luego van bajando hasta llegar al final. Eso es lo que puedo ver a simple vista. Entonces, la pregunta aquí es, ¿estará bien esta clasificación? Entonces, lo que tengo que hacer es comparar con algo. ¿Con qué se compara normalmente? Con un gráfico o con la curva normal. La curva normal o campana de Gauss que conocemos más o menos tiene esta forma. Es una curva infinita, desde menos infinito hasta infinito, y donde se eleva y bueno, tiene más o menos esta estructura. Se dice que el comportamiento de los datos para hacer estos, para tener mucha exactitud, estos deberían parecerse a la curva normal. Sería excelente que sean idénticos, ¿no? Pero no se logra eso. Debería parecerse. Entonces, en este caso, si yo tengo una buena imaginación, puedo ver de que estos datos en la primera parte no tienen esa apariencia. Pero a partir del punto medio, esto como que sí, ¿no? Entonces podemos decir que a lo mejor se parece, pero aquí un poquito varía. Entonces, eso me hace pensar de que podría corregir esta clasificación de alguna manera y lograr mejorar este gráfico. ¿Cómo lo voy a hacer? Obviamente no voy a poder cambiar aquí valores porque son datos que me han dado, entonces tengo que trabajar con eso. La única forma de corregir un poco esto es a lo mejor moviendo mi clasificación de las clases. ¿Y cómo puedo hacer eso? Puedo pensar que puedo cambiar estos valores, tal vez empezando por un número menor o aumentando un número mayor, no sé, pero esto puedo ir mejorando y eso va a hacer que estas frecuencias cambien, ¿no? Entonces imaginen que solo fuera hasta el 160, eso quiere decir que solo voy a contar hasta el 159, entonces ya no serían 5, solo serían 3. ¿Se dan cuenta? Entonces eso haría que puede cambiar estas frecuencias. Y como el gráfico depende de las frecuencias, podemos mejorar algo. De antemano les digo que no siempre se logra mejoras. En algunos casos se mantiene o empeora, pero en algunos casos sí mejora. Entonces podemos hacer el ejercicio a continuación. Para mayor exactitud, dice, se calcula. Nosotros ya conocíamos el rango. El rango ya hemos dicho que era la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Para poder hacer esta exactitud o verificar o mejorar nuestro gráfico, podemos calcular una nueva R, la R', un rango prima, que se calcula multiplicando el número de clases por la amplitud. Entonces, si ustedes recuerdan, estas dos variables han sido las que nosotros hemos subido. Hemos dicho, aunque lo mínimo, pero hay que subir. Entonces, como son dos valores que están incrementados, la condición que debe cumplir es que este producto siempre va a ser mayor a la R inicial. Entonces, si recordamos, nuestra R inicial era 22. Ahora, nosotros multiplicando estos dos valores que hemos obtenido, 6 por 4 me va a dar 24. Como los he incrementado, obviamente 24 debe ser mayor a 22. Aquí estamos verificando eso. Entonces, como es cierto, hemos cumplido la condición, podemos continuar el tratamiento. 24 menos 22. Vamos a restar estos dos valores, la R' menos la R. Entonces aquí lo que estamos haciendo es restar la R' menos R. ¿Cuánto me va a dar? 2. Esta diferencia la voy a repartir entre el valor máximo y el valor mínimo. Como son dos valores entre los que quiero repartir, esta diferencia divido entre 2. Entonces aquí está 2 entre 2, 1. Entonces
Entonces le voy a restar al valor mínimo 1 y le voy a sumar al valor máximo 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Tenía 157 menos 1, 156. Y mi valor máximo era 179 más 1, 180. ¿Qué me está diciendo este cálculo? Que debería empezar en 156 y terminar en 180. Muchas veces este último valor no suele ser el último del intervalo. Puede ser mayor, pero no menor, porque si me da menor, probablemente mi último dato no caiga en ese intervalo. Entonces hay que tener ese cuidado de que el primero y el último estén dentro de los intervalos. Entonces veamos ahora una nueva clasificación con estos dos datos. ¿Qué me está diciendo en sí? No empieces en 157, empieza en 156 y generas tus 6 intervalos con la amplitud que has hallado y veamos lo que sucede. Ahí está. Entonces mis intervalos van a ser de 156, de 4 en 4 era la amplitud, hasta 160. Desde 160 hasta 164. Entonces fíjense que se han armado intervalos interesantes, mucho más fáciles de verificar su cálculo. Entonces, además, ¿qué podemos ver? Que es cierto este método que partimos en 156 y concluimos en 180. Exacto. El último dato es 179. Obviamente va a estar aquí adentro. Además, recordemos que este intervalo es cerrado. El único que al final es cerrado. Entonces, está dentro de todas las características de clasificación. Una vez que hemos logrado esto, volvemos a contar nuestra información de la tablita y fíjense cómo cambia. Para el primer intervalo, 3 datos. Para el siguiente, 4. Para el siguiente, 6. Y así sucesivamente. Creo que no tengo aquí el corte de los datos, pero ¿de dónde salen esos? De volver a contar estos, ¿no? Entonces, como decíamos, como el primer intervalo se ha reducido a 160, ya no se considera el 160, entonces contamos 1, 2, 3. El siguiente seguro que debe tener igual alguna interpretación y por esas razones tendríamos estas frecuencias. Sin necesidad de graficar, ya aquí podríamos nosotros darnos cuenta si tiene una apariencia la curva normal o no. ¿Qué debería pasar para parecerse a la curva normal? Que los extremos sean bajos, números bajos, y vayan incrementando, o sea, el que le sigue y el antepenúltimo, y así sucesivamente para que los valores centrales sean los más elevados. Eso sería lo que más esperaríamos. Pero como les he dicho, no siempre pasa eso. Pero en este caso parece que ha mejorado nuestro gráfico. Fíjense, parte en 3, está subiendo a 4, sube a 6 y llega a 8. Baja a 7 y luego a 4. ¿Qué podemos denotar? Que tiene una subida lenta y baja rápidamente. Obviamente no será idéntica a la curva normal, pero creo que se parece más que la anterior. Entonces, veamos el gráfico, nos queda así. ¿Se acuerdan que en este lugar era donde teníamos problemas que subía, bajaba y volvía a subir? Aquí ya no tenemos eso. Todo está subiendo lentamente y luego baja. Entonces, creo que este gráfico se parece un poquito más al anterior que habíamos visto. Otra vez, si con este ajuste, en vez de mejorar, se empeora, entonces nosotros tenemos que decidir con cuál de las clasificaciones nos quedamos. Probablemente sea con la primera si esto se empeora en vez de mejorar. Pero si mejora, entonces nosotros decidimos quedarnos en este caso con este. Una vez que hemos hecho la clasificación por intervalos con un método, etcétera, a partir de aquí los cálculos son similares. Recuerden que esta X es la marca de clase. La marca de clase que se calculaba sumando el primero, el máximo con el mínimo de cada intervalo dividido entre 2. Entonces de ahí está saliendo esta marca de clase. ¿Qué más podíamos calcular? Los otros tipos de frecuencias. Esta es la frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Y estos otros los acumulados. Y si sobre esto hay preguntas como los que hemos hecho con el anterior ejercicio, nos sirven para poder responder ellas. ¿Qué se ve aquí? Que aquí ya no estamos trabajando con 4 decimales. Lo que habíamos mencionado al principio es que es mejor con 2
para que así el porcentaje sea un entero. Entonces, fíjense aquí, 9%, 13%, 18%. Entonces, es más sencillo poder entender los porcentajes cuando son enteros. Entonces, a veces es más recomendable trabajar con 2. No siempre se puede. A veces los datos son demasiado sensibles y no se puede ajustar, y con 3 creo que es mejor. Bueno, hasta 4 hemos visto. Entonces, pero más de eso ya no es muy aceptable, más nos crea confusión que explicación del comportamiento de los datos. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Ya hemos visto las clasificaciones, entonces aquí tengo un ejemplo que no está todavía acorde, creo, a lo que hemos visto. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a